Bueno, continuamos entonces. La clasificación de las fuentes de información. Pues tenemos fuentes de información que pueden ser primarias, secundarias, también tenemos terciarias. Las primarias son libros, revistas científicas, manuales, monografías, enciclopedias, y las secundarias, catálogos de biblioteca, bases de datos. Ya las terciarias, por ejemplo, tenemos lo que son la literatura gris. En cuanto a los tipos de estudios, súper importante que tengamos en cuenta esto al momento de nosotros analizar la información. Esto nos va a permitir también de pronto saber un poco qué tan recomendable es tomar digamos que las recomendaciones que deja ese artículo que ustedes están leyendo, o el documento. Entre los tipos de estudio tenemos el ensayo clínico aleatorizado. Básicamente son estudios experimentales de alta calidad. Recordemos que este tipo de estudio es de intervención. Aquí el médico, el especialista, pues está haciendo una intervención dentro de esos pacientes. Los estudios de cohortes y casos y controles son observacionales. Como su nombre lo indica, lo único que hacen es observar. ¿Cuál es la diferencia entre casos y controles y cohortes? Los de cohortes, recordemos que son prospectivos. Básicamente aquí con este determinamos la incidencia de las enfermedades, y también buscamos los expuestos sobre los no expuestos. Mientras que en los casos y controles vamos a hacer un análisis retrospectivo, ¿cierto? Eh, Básicamente aquí lo que evaluamos son si las personas enfermas versus personas sin la enfermedad, y los factores que pueden estar asociados a esas personas que no tienen la enfermedad o que sí tienen la enfermedad. Ya las revisiones sistemáticas y metaanálisis, pues básicamente son estudios que analizan y resumen la evidencia existente. De acá es súper importante porque de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis es que salen las guías de práctica clínica. No sé si de pronto ustedes asocian que las guías de práctica clínica colombiana siempre hay una extensa en donde a ustedes les está diciendo, bueno, venga que si vamos a recomendar, ejemplo, uso de protector solar en los pacientes con melanoma, pues las recomendaciones que salen están basadas en la evidencia y empiezan a mostrar en la descripción por qué se basaron, los estudios en los que se basaron, la cantidad de personas en las que se basaron, para poder decir que sí, que efectivamente se debe utilizar el protector solar en este tipo de pacientes. Eso cerrando entonces el módulo uno. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o inquietud con este o con algún tipo de las definiciones de las que he hablado hasta el momento, o si de pronto les haya quedado algo no claro, debido pues como la falla aquí en la conexión del internet. Bueno, entonces en el módulo 2 tenemos el proceso de búsqueda bibliográfica. Dentro de este proceso lo primero que nosotros debemos de hacer es la identificación de la necesidad de información. Básicamente para esto nosotros tenemos que hacernos tres preguntas claves antes de iniciar una búsqueda. ¿Qué es lo que vamos a buscar? O sea, sobre qué tema, qué es lo que me está llamando la atención. ¿Dónde lo vamos a buscar? Bueno, yo me voy a ir a Google Scholar, me voy a ir a PubMed, me voy a ir a Cochrane, ¿sí? Lo voy a buscar en inglés, en español, y cómo lo vamos a buscar, ¿cierto? Dentro de esto, nosotros paralelamente lo que tenemos que ir haciendo en la definición del tema es delimitar esa pregunta o digamos que ese tema que yo quiero estudiar con estos tres ítems, y es la delimitación precisa de la temática a tratar, ¿cierto? Yo tengo que tener claro qué es lo que yo quiero estudiar. Bueno, yo voy a estudiar una dermatitis seborreica con su tratamiento, o cuáles son sus causas principales, o cuáles son los factores de riesgo para que se desarrollen. Definir aspectos de mayor interés o relevancia, y el primer contacto con la literatura sobre el tema. Este punto es muy importante porque es de aquí donde ustedes pueden hacer la base inicial para poder empezar a hacer búsquedas en bases de datos o en motores de búsqueda. ¿Dónde nos basamos normalmente en este primer contacto? En un libro. Digamos que estamos estudiando dermatología, nos vamos a ir al libro de Lleras, ahí vamos a buscar temas sobre dermatitis seborreica, y desde ahí, con esa base, yo ya voy a poder tener los criterios más mínimos para poder ir a buscar, bueno, la dermatitis seborreica se trata de esta forma, estos son los tipos de tratamiento, quiero buscar sobre ese tratamiento específico, ¿sí? Viene entonces el otro punto, que es la formulación de la pregunta de investigación. Ahorita yo les mencionaba sobre la estrategia PICO. La estrategia PICO lo único que busca es generar preguntas claras, enfocadas y bien delimitadas.
Dentro de la estrategia PICO, pues tenemos en sus siglas la P como pacientes o población, la I como intervención, la C como comparación y la O resultado esperado. Un ejemplo de ella en esta estrategia es P, por ejemplo, paciente con dermatitis atópica, I, tratamiento con crema tópica de corticoides, C, tratamiento con fototerapia porque es el tratamiento comparativo y la O, la reducción de los síntomas, ¿cierto? No siempre se tiene que cumplir la C porque no siempre vamos a hacer digamos que una asociación entre diferentes tratamientos. Lo que aquí buscamos es básicamente como darles un ejemplo breve sobre lo que debería de contener la pregunta de investigación al momento de yo iniciar ese proceso. Bueno, ¿cuáles son entonces las condiciones de la pregunta de investigación? ¿Cuáles son esos mínimos que debe de tener? Entonces lo primero es que debe ser clara y concisa. Debe usar un lenguaje sencillo, obviamente técnico y médico. Debe ser alcanzable, es decir, debe tener una respuesta posible. Y debe ser relevante para el área de estudio. ¿Cuáles son entonces los errores en la formulación de las preguntas de investigación? Pues lo primero es que sean preguntas dicotómicas, que no tengan contexto porque eso los va a hacer perder, que sea un uso de expresiones absolutistas y que tenga preguntas excesivamente amplias o vagas, lo que va a hacer que las bases de datos, los motores de búsqueda, le saque un sinfín de información y ustedes se puedan perder en ese mar de información. Entonces por eso es tan importante delimitar la pregunta, pero no dejándola tan estrecha que de pronto no les vaya a, digamos que a generar una búsqueda de un par de artículos. ¿Dónde debo de buscar? Entonces eso es como la siguiente pregunta que yo debo de aclarar. Pues yo lo puedo hacer a través de motores de búsqueda o fuentes terciarias o a través de las bases de datos. En cuanto a los motores de búsqueda, pues nosotros podemos tener PubMed, Google Scholar o Dialnet. Y dentro de las bases de datos especializadas podemos tener Embase, Cielo, Lilacs, Cochrane, Medline y Ovid. Como les dije al principio, cada una de estas plataformas tiene una forma y un estándar diferente de búsqueda. De hecho, hay una búsqueda general, hay una búsqueda avanzada. Tanto Lilacs como Cochrane tienen unos videos específicos de cómo utilizar la plataforma, cómo realizar esas búsquedas. Hay algo interesante que ahorita les voy a mostrar. Cochrane utiliza también la fórmula PICO para que podamos hacer una búsqueda un poco más estandarizada, más centrada en lo que ustedes quieren y que les haga la búsqueda específica de la información. Dentro de las estrategias de búsqueda efectivas, nosotros debemos de tener muy en cuenta el uso de sinónimos y tesauros para ampliar la búsqueda. Básicamente, dentro de esos tesauros tenemos los desk y los mesh. Aquí vamos a abrir un momento la plataforma. Ustedes aquí van a poder poner algún tipo de palabra y él les va a poder sacar, digamos que las palabras asociadas o cómo ustedes lo pueden también buscar dentro de otras plataformas y también les va a sacar en español, en portugués y en inglés. Entonces vamos a poner aquí algo. Miren que aquí me saca los descriptores en español, en inglés, en portugués y en francés. Y mire que aquí me empieza a sacar relacionados. Dermatitis exfoliativa. Esto es súper importante porque nosotros con esto podemos, básicamente vienen siendo como nuestras palabras claves y con eso nosotros podemos hacer una búsqueda un poco más efectiva dentro de esos motores de búsqueda o dentro de nuestras bases de búsqueda bibliográfica. Bueno, la combinación de sinónimos, estos relacionamientos optimizan la búsqueda, ¿cierto? Entonces yo estoy buscando dermatitis, eczema o estoy buscando dermatitis de contacto, ¿cierto? Como empezándole a poner los apellidos a la estrategia para poder llegar más rápido a la información que yo requiero. Los operadores booleanos, como les decía, son sus mejores amigos. Dentro de esos operadores booleanos pues tenemos OR, que es para poder ampliar la búsqueda, ¿cierto? Entonces vamos a decir dermatitis atópica, tratamiento tópico o fototerapia. AND, que es para ser más específica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, melanoma y tratamiento quirúrgico, y el no es para excluir. Dentro de Cochrane también les quería traer un poquito
La plataforma, aquí como ustedes pueden observar, perdón, yo ya lo dejé pregrabado en los tipos de búsqueda que él puede ofrecer, pero pues aquí está como el título, resumen o palabra clave que nosotros podemos dejar, un gestor de búsqueda donde él nos va a poder empezar a dejar los mesh, aquí también a través de términos del vocabulario mesh y también la búsqueda pico. Entonces aquí nosotros vamos introduciendo y la debemos de introducir en ese mismo orden. P de población, I de intervención, ¿cierto? C de comparación y O de resultados, y él me va a poder hacer una búsqueda un poco más específica de lo que yo estoy haciendo. Entonces por eso les decía que las diferentes plataformas tienen diferentes formas de búsqueda, pero más allá de esa forma de búsqueda es cómo nosotros las optimizamos con los criterios mínimos que debemos de saber para poder hacerlo más rápido. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta del módulo 2, algo que de pronto quieran saber. Bueno, en el módulo 3 estamos hablando entonces de citas, referencias y evaluación de la calidad de la información. Dentro de este módulo vamos a encontrar el uso correcto de citas y referencias. Es importante al momento de citar correctamente, pues que primero vamos a evitar el plagio. Cuando nosotros citamos de una forma adecuada, pues le estamos dando también crédito a esos autores y eso también nos permite hacer verificación de la fuente de información. Vamos a hacer la facilitación del acceso de la fuente original, esto es súper importante porque cuando nosotros vamos dejando ligados en nuestro registro bibliográfico los datos de los artículos que vamos analizando, esos artículos muchas veces se van pasando o nuestro artículo cuando sale pues puede ser la base para esos otros artículos de los cuales nosotros lo basamos y esas personas que están haciendo una nueva investigación se pueden basar también en esos otros artículos antiguos y así sucesivamente pueden llegar de pronto como al artículo base. Hay investigaciones que son más de descriptivas y que requieren mucho de irse como desde el principio del, digamos que del tema y de los artículos más antiguos y de pronto eso hace como que se facilite un poco más la búsqueda de los mismos. Obviamente pues fortalece el trabajo de investigación, las citas demuestran que el trabajo tiene unas bases sólidas y que permite la comparación de los estudios. También tenemos los estilos de citación comunes. Es súper importante que tengan en cuenta que dentro del sistema de salud habitualmente las citaciones van en norma APA y en norma Vancouver. Eso ya depende de la revista, cómo lo soliciten. Uno normalmente los va cambiando, los va organizando, uno tiene como el modelo base y ya después lo va modificando según como la revista lo vaya solicitando. Dentro de nuestros gestores bibliográficos automatizados, pues tenemos Zotero, Paperpile y Mendeley. Realmente dentro de los que más utilizamos son Paperpile y Mendeley. Mendeley es una plataforma bastante amigable, ofrece una versión gratuita y además nos permite organizar las investigaciones en colaboración con otros compañeros porque Mendeley está tanto en esquema para portátil, o sea, descargada la aplicación, pero también está a nivel web. Entonces, cuando está a nivel web, nosotros podemos crear bibliotecas que nos permiten acceder a los artículos. Entonces, yo voy a decir una cosa, yo estoy haciendo un artículo de envejecimiento, dentro de ese artículo yo tengo N cantidad de artículos revisados, pero resulta que una de mis compañeras tiene otra cantidad N de artículos buscados, entonces lo que yo puedo hacer es agregarlos dentro de la plataforma de Mendeley, dejarlo como una biblioteca y así tampoco vamos a estar revisando la misma información. Recuerde que para que un artículo tenga como un mínimo adecuado de referencias bibliográficas, habitualmente para la mayoría de revistas son 50 artículos. Entonces, para no ir repitiendo y volviendo al inicio de la charla y es siendo más eficientes dentro de lo que tenemos, para eso existe este tipo de plataformas donde no, yo dejo mi artículo registrado y ya otra persona no lo va a poder, digamos que no lo va a utilizar y va a poder seguir buscando otros. Paperpile es una plataforma que está más asociada a Google, especialmente a Google Docs. Es bien interesante porque también nos permite realizar la bibliografía de forma automática, pero de pronto es un poco más
básica con respecto a Mendeley, y Zotero también es muy similar a Mendeley. De pronto esto ya va un poco más en gustos de quién prefiere utilizar Zotero versus Mendeley. También hay que tener en cuenta que muchas universidades tienen asociación con estas plataformas y les permite acceder de forma gratuita. Entonces es recomendable que dentro de las universidades pues verifiquen cuál es la que les está ofreciendo para que ustedes la puedan utilizar y puedan optimizar un poco más la parte de sus gestores bibliográficos. No sé si de pronto algunos hayan hecho investigación, pero anteriormente lo que uno hacía era como voy descargando mis artículos, los voy guardando en una carpeta con el nombre, con todo, y luego me los tengo que leer, tengo que hacer el resumen, analizarlos, pasarlo al proceso descriptivo de mi artículo e ir referenciando. Ya en este caso con Mendeley, con Zotero, con Paperpie, al momento de yo registrar el artículo, automáticamente él me pide, al momento de registrarlo, me dicen dónde lo quiero registrar, en qué página, en qué párrafo, e inmediatamente me deja logueado, por decirlo así, la referencia bibliográfica y lo va actualizando automáticamente. Dentro de la evaluación de la calidad del estudio que debemos de tener en cuenta, entonces, evaluar el diseño del estudio, ¿cierto? Entonces, lo primero de lo que mencionábamos anteriormente es qué tipo de estudio es. ¿Es un ensayo clínico aleatorizado? ¿Es una cohorte? ¿Son casos y controles? ¿Por qué es importante evaluar el diseño del estudio? Básicamente, porque los estudios que son, por ejemplo, experimentales, los ensayos clínicos aleatorizados, tienen mucha más validez interna que los estudios observacionales. Claro, ellos hicieron un análisis con los pacientes, realizándoles intervenciones durante múltiples años, y eso es lo que nos permite hoy generar tratamientos como por ejemplo tratamientos para el VIH. Requirieron mucho tiempo de estudio, de análisis y de intervenciones a pacientes que quisieron estar dentro del estudio. Revisar el tamaño de la muestra y los participantes. El tamaño de la muestra debe ser significativa, normalmente eso cambia según el tipo de estudio, pero es importante que nosotros al momento de estar leyendo un artículo miremos cuál es ese tamaño de la muestra. Tener claridad en la selección de los participantes. Aquí esto va muy enfocado en la parte de la metodología. Cuando nosotros estamos haciendo análisis de algún tipo de documento, siempre tenemos que ir a mirar metodología. Si la metodología les queda clara, consideran que es adecuada, ustedes de entrada ya van seguros con ese artículo. Recuerden que un tamaño pequeño y una selección no aleatoria puede llevarnos a sesgos. En este tema de selección aleatoria es cuando ustedes van a encontrar, por ejemplo, en los artículos que dice aleatorizado, ciego o doble ciego. Bueno, pues eso lo que les está diciendo es que ellos no seleccionaron al paciente a dedo porque sí, sino porque fue realmente aleatorio, y eso es lo que uno habitualmente busca en los estudios, porque ahí no va a haber, digamos que, posibilidad a subjetividades. Evaluar los posibles sesgos. Hay un sesgo evidente, sesgo de selección, sesgo de publicación, por ejemplo. Venga, es que el que estaba publicando el artículo, vamos a decir aquí un ejemplo, el que estaba publicando el artículo es una persona que trabaja directamente con X empresa y por eso está diciendo que es beneficioso el uso de X medicamento. Venga, ¿será que de pronto hay un sesgo? O no, no hay un sesgo, no tiene nada que ver, es un investigador independiente, ¿cierto? Eh, También hay que tener en cuenta que los sesgos pueden distorsionar los resultados y pueden hacer que ese estudio pues no sea confiable. Revisar los resultados y la aplicabilidad. Dentro de esto nosotros tenemos que tener en cuenta es determinar si los resultados son claros y significativos, o sea, si realmente tiene una fuerte evidencia lo que ellos están reportando dentro de ese artículo. Si están claras las limitaciones del estudio, entonces si al final en conclusiones pone este estudio tiene estas y estas limitaciones o definitivamente no reporta este tipo de limitaciones, y evaluar la aplicabilidad a la población. Venga, es que lo estamos aplicando, el estudio está dirigido a pacientes mayores de 45 años, pero resulta que es que lo que yo quiero saber es en pacientes menores de 45. ¿Será que yo lo puedo aplicar? ¿No lo puedo aplicar? Aquí hablan algo sobre eso, no lo hablan, definitivamente no puedo hacer esta intervención en mis pacientes. Eso es importante porque también nos permite ir seleccionando el artículo y seguir en la búsqueda. No sé si hasta el momento tengan de pronto alguna duda con el tema del proceso de búsqueda y de la calidad del artículo. Bueno, ya para
finalizar la charla entramos al módulo 4, que son las herramientas y recursos avanzados que hoy podemos utilizar en el proceso de búsqueda, que son sumamente interesantes. Aquí es súper importante tener en cuenta que la inteligencia artificial está revolucionando cada vez muchos procesos en nuestra vida, pero dentro de eso entró también en salud, con diferentes aplicaciones que nos han permitido optimizar muchas cosas, y dentro de eso claramente no se queda atrás el proceso de investigación y obviamente la referenciación bibliográfica. Actualmente muchas plataformas que ustedes pueden utilizar ya tienen inteligencia artificial y nos van ayudando a hacer un poco más rápido y más ágil el proceso de investigación. Dentro de eso, por ejemplo, tenemos a Visuwords. Visuwords es una herramienta que nos permite la visualización de tesauros, hay una interacción del léxico y eso nos permite poder ir a buscar con mayor, digamos que con más palabras claves y más tesauros ese tema que yo quiero, en el que yo quiero ahondar. Entonces nos vamos a Visuwords, le damos en explorar. Qué pena, al parecer mi internet está un poco lento, con dificultades. Vamos a ver si acá. Ya, ok. Visuword, entonces ustedes van a poder visualizar aquí a través de las palabras que pongan y les va a poder, digamos que familiarizar palabras relacionadas. Entonces vamos a volver nuevamente con la dermatitis. Y miren que la dermatitis empieza a sacar múltiples palabras relacionadas. Entonces me dice dermatitis está relacionado con seborreico, con neurodermatitis, ¿sí? Con eczema, con alérgica, con enfermedades de la piel. Esto nos permite a nosotros tener más palabras para poder ir a buscar tanto en las bases de datos como en nuestros motores de búsqueda. Esto anteriormente es lo que nosotros hacíamos un poco más manual con el DEX. Miren que básicamente saca casi que la misma información, solo que de pronto Visuwords es un poco más interactiva, entonces pues puede ser cualquiera de las dos, pero es una nueva opción que nos permite a nosotros ir a buscar más tesauros. Otra de las herramientas que también tenemos actualmente es Leadmaps. Leadmaps me parece una aplicación muy interesante, realmente la descubrí hace poco. Es una aplicación que les va a permitir buscar artículos con base a una palabra específica, como aquí lo dice también, a títulos de un artículo específico, a autores o, perdón, o por DOIs. Recuerden que el DOI es como la cédula o la contraseña de ese artículo y ese DOI es específico para cada artículo, entonces lo van a poder buscar un poco más rápido. Entonces vamos a poner nuevamente acá dermatitis. Miren que él aquí hace una búsqueda y él a mí me dice listo, acá le tengo estos artículos. Miren que aquí por ejemplo usted me dice que tiene 0 citaciones, pero si yo me voy aquí a dermatitis seborreica, él me dice que tiene 56 citaciones. Yo le doy continuar y él de inmediato me va a hacer o me va a traer una estructura en donde va a estar el artículo y me va a poner los artículos que están antes de él en los cuales se basaron y los artículos que están después de él en los cuales se basaron de ese estudio. Entonces este primer estudio que yo tomé fue el de Gupta de 2016. Ese artículo se basó en Cook 2009, en el del 2014, pero este del 2016 fue la base para el de Kim 2019, para el de Gupta 2021 y para el de Shong 2024. Cuando yo lo selecciono, él aquí me saca el artículo, me permite ver el abstract. Miren que por ejemplo PaperPile está asociado, entonces yo podría agregarlo directamente a mi base bibliográfica de PaperPile en Google, y también me permite ir directamente a la plataforma donde está cargada o en algunas ocasiones extraerlo en PDF. Entonces es una herramienta bastante interesante para nosotros poder empezar a hacer una búsqueda un poco más rápida de los artículos sin tener que pasar, digamos que por los motores de búsqueda.
También tenemos Ryan. Ryan básicamente es una herramienta que nos permite hacer una revisión sistemática de la literatura de una manera muy rápida. También es una aplicación muy interesante. Él nos permite hacer la selección de los artículos, crear también programas con otras personas para poder revisarlos y verificarlos, y también está asociado con inteligencia artificial. Es de ahí de donde nace también la idea de crear esta charla basada más y direccionada a estas nuevas herramientas que nos permiten hacerlo un poco más ágil, para poder llegar más rápido a ese resultado que nosotros queremos. No sé si de pronto tengan alguna duda, pregunta o inquietud con la charla que dimos el día de hoy. Dudas, preguntas, no sé si se me escucharon.